Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el último de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar en las naciones las riquezas inescrutables de Cristo y de descubrir a todos la dispensación del misterio, que después de tantos siglos ha estado en el secreto de Dios, Creador de todas las cosas, con el fin de que en la formación de la Iglesia se manifieste a los principados y potestades en los cielos la sabiduría de Dios en los admirables y diferentes modos de su conducta, según el designio que puso en ejecución por medio de Jesucristo nuestro Señor, por quien mediante su fe tenemos confianza y acceso libre a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es principio y cabeza de toda la gran familia que está en el cielo y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria os conceda por medio de su Espíritu el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior, y el que Cristo habite por medio de la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en la caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longitud, y la altura y la profundidad de este misterio, y conocer también aquel amor de Cristo hacia nosotros que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de la plenitud de Dios. Deo gracias. San Pablo es escogido por Dios para descubrir a los hombres las riquezas ocultas del corazón de Cristo en toda su anchura, su largura y su profundidad. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo los judíos, como el viernes era de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el sábado, que era aquel un sábado muy solemne, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas a los crucificados y los quitasen de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas al llegar a Jesús no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. Y quien lo vio es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, y la atestigua para que vosotros también creáis. Estas cosas sucedieron en cumplimiento de la Escritura: no quebraréis ninguno de sus huesos. Y también otra Escritura que dice: pondrán los ojos en aquel a quien traspasaron. Laus tibi Christi. Muerto el Señor en la cruz, un soldado abre de una lanzada su sagrado costado, a donde se encerraba aquel corazón divino humano que tanto amó a los hombres y que por amarnos tanto se entregó a aquella muerte cruel, y de su herida brota sangre y agua, agotándose así los últimos tesoros de su amor. Y también otra Escritura que dice: pondrán los ojos en aquel a quien traspasaron. ¿Cuándo pondrán los ojos en aquel a quien traspasaron? En la parucía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más vamos a leer los puntos 28 y 30 de la Providentissimus Deus,
a manera de revisión, para que quede más claro aún, el punto 28 de la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII nos exhorta a seguir las reglas para escudriñar y explicar el sentido de los textos de las Sagradas Escrituras. Y aquí da las normas de la interpretación. El Papa León XIII da las normas de interpretación. Primero, valorar cada palabra en sí misma. Segundo, valorar la significación de una palabra dada en el contexto en que se sitúa. Y tercero, confrontar estas valoraciones con los textos paralelos. En el punto 29 dice: de aquí se pasará con seguridad al uso del texto en cuestión en la teología. Algunas dificultades particulares para entender los libros sagrados. Sus palabras son palabras del Espíritu Santo. El gran número de verdades que expresan exceden la fuerza y la penetración de la razón humana. Por eso estas verdades son llamadas divinos misterios. El sentido de las palabras del Espíritu Santo expresadas en las Sagradas Escrituras es a veces más amplio y más recóndito u oculto de lo que parece expresar la letra y de lo que parecen indicar las reglas de interpretación. Es decir, aún después de haber llegado al sentido de la palabra propio, el significado es aún mucho más amplio y oculto o profundo. Además, el sentido literal oculta en sí mismo otros significados o sentidos, envueltos también en cierta oscuridad. Dice San Jerónimo que nadie puede sin guía penetrar en ellos. Y por eso la Iglesia da la guía para poder penetrar en ellos. Los santos padres dicen que Dios lo ha querido así, para que por el trabajo que requiere entender las verdades del Espíritu Santo, éstas más profundamente penetren en el corazón de los hombres. Y para que los hombres comprendan sobre todo que Dios ha dado las Escrituras a la Iglesia para que sea la Iglesia la guía y maestra en la lectura e interpretación de sus palabras. Ya San Ireneo enseñó que allí donde Dios ha puesto sus carismas, debe buscarse la verdad. Y que aquellos en quienes reside la sucesión de los apóstoles, es decir, los papas, explican las Escrituras sin ningún peligro de error por la infalibilidad. De San Ireneo, esta es su doctrina, y de los demás santos padres también lo es. El Concilio Vaticano renovó el decreto del Concilio de Trento sobre la interpretación de la palabra divina escrita y declaró que la mente de este decreto es que en las cosas de fe y costumbres que se refieren a la edificación de la doctrina cristiana, ha de ser tenido por verdadero sentido de la Escritura Sagrada aquel que tuvo y tiene la Santa Madre Iglesia,
al cual corresponde juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Santas Escrituras, y por lo tanto que a nadie es lícito interpretar dicha Sagrada Escritura contra tal sentido o contra el consentimiento unánime de los padres. Y a continuación sigue el número 30 de la encíclica. Por esta ley, continúa el Papa León XIII, llena de prudencia, la Iglesia no detiene ni coarta las investigaciones de la ciencia bíblica, sino más bien las mantiene al abrigo de todo error y contribuye poderosamente a su verdadero progreso. Queda abierto entonces al católico un vasto campo de interpretación para provecho de la Iglesia. Porque en aquellos pasajes de la Sagrada Escritura que todavía esperan una explicación cierta y bien definida, puede acontecer por benévolo designio de la providencia de Dios, que con el estudio preparatorio de los exégetas católicos llegue a madurar. Y en los puntos ya definidos, el intérprete católico puede también desempeñar un papel útil si los explica con más claridad o si los defiende con energía contra los adversarios de la fe. El intérprete católico debe, pues, mirar como un deber importantísimo y sagrado explicar en el sentido declarado los textos de la Escritura cuya significación haya sido declarada auténticamente, sea por los autores sagrados, a quienes les ha guiado la inspiración del Espíritu Santo, sea por la Iglesia asistida también por el mismo Espíritu Santo, en juicio solemne o por su magisterio universal y ordinario, y llevar al convencimiento de que esta interpretación es la única que, conforme a las leyes de una sana interpretación, puede aceptarse. En los demás puntos deberá seguir la analogía de la fe y tomar como norma suprema la doctrina católica tal como está decidida por la autoridad de la Iglesia. Porque siendo el mismo Dios el autor de los libros santos y de la doctrina que la Iglesia tiene en depósito, no puede suceder que proceda de una legítima interpretación de aquellos un sentido que discrepe en alguna manera de la misma doctrina de Jesucristo, de donde resulta que se debe rechazar como insensata y falsa toda explicación que ponga a los autores sagrados en contradicción entre sí o que sea opuesta a la enseñanza de la Iglesia. Pues bien, hasta allí los números 28 al 30 de la encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII sobre los estudios bíblicos que hemos repetido hoy para darle mayor claridad. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Nos dice San Pedro. San Pedro, desde los inicios de la Iglesia, nos exhorta a esperar y a apresurar la parucía. La parucía no debe demorarse en cuanto a nuestra parte. Por eso, si se demora es porque nos falta aún santidad. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Y en adelante me está reservada la corona de justicia, dice San Pablo,
que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, el día de la parucía, el día en que verán al que traspasaron, como dice el Evangelio de hoy, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. Entonces, la consigna bien clara es amar la venida, lo dice San Pablo, esperar la venida, lo dice San Pedro, y apresurar la venida, lo dice San Pedro. Es todo un programa de vida para estos tiempos últimos, apocalípticos, que nadie sabe en qué hora vendrá, pero como nadie sabe y a lo mejor se cree que puede tardar mucho, también se puede decir que puede venir mañana mismo. Entonces, apresurar la venida del Señor es lo que más debería desear un buen católico, que venga cuanto antes nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Santa María Virgen, ruega por nosotros.